Hola a todos, muy buenos días, bienvenidos a este ciclo de webinars de sistemas de potencia. Para los que no me conocen, me presento, mi nombre es Alba Español, formo parte del equipo de capacitación del grupo Legrand acá en Chile, también soy Product Manager de la línea de productos un poco más industriales y bueno, el día de hoy me complace darles a todos ustedes la bienvenida, agradecerles por su participación, por acompañarnos un viernes más de este ciclo de sistemas de potencia. Y bueno, el día de hoy de hablar de un tema interesantísimo, que es el tema de tableros eléctricos, un tema que personalmente me apasiona mucho. Y bueno, darles la bienvenida y agradecerles, ya quedando solamente un par de webinars para finalizar este ciclo de sistemas de potencia y un poco también este ciclo va a cerrar las capacitaciones de Legrand Beticino Chile por este año 2023. Así que nos queda ya muy poquito. El 15 de diciembre estaríamos realizando el último webinar de este año. Así que agradecerles a todos ustedes. Veo nombres conocidos en el chat, no solo por acompañarnos en este último ciclo, sino también durante todo este año 2023, por su preferencia, por estar acá siempre con nosotros. Así que bienvenidos y bueno, muy buenos días a todos los que nos saludan desde el chat. Desde Viña del Mar, acá aprovecho para saludar a Diego, Iván, Don Semel, Francisco, Juan Vega, Gideon, José, a todos ustedes muy buenos días y bueno, gracias por escribirnos, por acompañarnos y por saludarnos también. Bueno, como les decía, es el último ciclo de este año 2023. Siempre me gusta partir hablando un poquitito de lo que hemos hecho y lo que nos queda para finalizar el ciclo. Y como pueden ver, bueno, partimos el 17 de noviembre con un tema súper interesante con Nicolás Vera, mi colega, donde hablamos de transformadores eficientes y celdas de media tensión. Luego, como segundo webinar, segundo pasito, estuvimos viendo todo lo que es el tema de ductos de barra y bancos de condensadores, donde nos acompañó mi colega José Zambrano desde la zona norte del país, desde Iquique. Luego vamos el día de hoy, tercer webinar, ya pasando a la mitad, vamos a estar hablando de tableros eléctricos, vamos a hablar del RIC número 2 específicamente, vamos a repasar cuáles son aquellas exigencias más importantes que nos deja el pliego técnico número 2 con este nuevo reglamento eléctrico, ya no tan nuevo acá en Chile, ¿ya? Y recordarles, bueno, los últimos dos webinars que nos quedan para ya cerrar el ciclo completo, el próximo jueves 7 de diciembre, debido a que el viernes es feriado, vamos a estar realizando el webinar el día jueves 7 de diciembre, donde vamos a estar hablando de cómo gestionar la energía eléctrica a través del sistema de gestión de energía de Legrand, EMS, y vamos a estar hablando también del RIC número 14, que es el RIC que habla de eficiencia energética y cuáles son aquellas nuevas exigencias para instalaciones eléctricas en materia de gestión de energía, ¿vale? Y cerraremos el ciclo con un tema, perdón, muy interesante, un tema que ha estado en boca de todos los que trabajamos en el mundo eléctrico y es acerca de la infraestructura para la recarga de vehículos eléctricos. Vamos a estar hablando de electromovilidad, qué viene, qué sabemos de esta tendencia, qué exigencias nos hace el nuevo reglamento en su pliego técnico número 15 y por supuesto es que conozcan la nueva oferta que tiene Legrand para ofrecerles en materia de electromovilidad. Así que con eso cerramos este ciclo, como les decía, este ciclo de sistemas de potencia que se incorporó como novedad en este año 2023. Esta es la segunda, si no me equivoco, repetición que hemos realizado durante este año. Así que bueno, agradecerles y con este cerramos este año 2023, ¿vale? Así que desde Chiloé nos saludan, desde Santiago, de Maipú, Nicolás, Sergio, buenos días a todos. Y bueno, ya habiendo entregado esta información, tan solo recordarles que como se llama un ciclo, la idea es que ustedes puedan participar en los 5 webinars de este ciclo. Si ustedes participan en los 5 webinars o a lo menos en 4, nosotros vamos a entregarles un diploma de participación final, un diploma de participación adicional al que ustedes reciben por esta plataforma que nos presta servicios cada vez que finaliza un webinar. Entonces, este diploma lo que va a tener obviamente son sus datos personales y a su vez también va a tener la cantidad total de horas que ustedes dedicaron
a capacitarse con nosotros y que dedicaron a aprender y a reforzar conocimientos acerca de este ciclo, ¿ya? Y bueno, recordarles también que, bueno, este diploma se envía normalmente una semana luego de finalizado el ciclo, porque lo desarrollamos nosotros. Desde el departamento de capacitación revisamos la asistencia de cada uno de ustedes y se les envía por correo electrónico. Ahora, cada uno de estos webinars también genera un diploma de participación que es enviado automáticamente por esta plataforma tan pronto finaliza el webinar. Entonces, lo que hay que hacer es esperar que se finalice el webinar y revisar el correo de agradecimiento que envía ClickMeeting, y dentro de ese correo de agradecimiento ustedes van a poder conseguir su diploma de participación por cada uno de estos webinars en específico. Así que saludos para José, para Gabriel y para Danilo. Haciendo las 10:07. Vamos entonces a comenzar para que nos alcance el tiempo y podamos ver todos los contenidos, ¿ya? Antes de partir ya en materia de tableros, voy a ser la relatora el día de hoy. Quiero recordarles que si desean descargar la presentación, lo pueden hacer. Ya les he activado el botón en pantalla que dice descarga la presentación y vamos a corregir aquí el clic aquí. Ahora sí, ahí ya está corregido. Si ustedes hacen clic ahí, les va a llevar un link de WeTransfer para que puedan descargar esta presentación en formato PDF, ¿vale? Y también recordarles que van a poder hacer todas sus preguntas, sus consultas, si van surgiendo dudas, por favor dejarlas en el chat que se encuentra en la esquina inferior derecha, donde Javier nos saluda, Frank desde Concepción, desde ahí. Y también les voy a dejar el link en el chat para que puedan descargar la presentación en caso de que no lo puedan hacer directamente desde la plataforma. Así que eso quería comentarles, las herramientas de la plataforma, y ahora sí podemos iniciar con todo este tema. Como les decía, ¿qué vamos a ver en este webinar? No funciona el link, me dicen. Vamos a ver. Vamos a probarlo y si no, lo corregimos ahora mismo. Por acá está funcionando bien por ahora, Felipe, así que te recomiendo que lo revises nuevamente. Si no, Felipe, nos lo puedes pedir también a nuestro correo de Legrand Academy Chile, @legrand.cl. Y bueno, en el transcurso del día te la vamos a estar compartiendo. Pero por ahora a mí me está funcionando y por ahí me confirma Christopher también que le está funcionando. Entonces, en caso de que no, ya sabes que puedes escribirnos al correo. Ya. Vamos a partir entonces. Gracias Esteban, Francisco, que también me están confirmando que funciona. Perfecto. Felipe, no te preocupes, lo vemos por correo electrónico. Los que puedan descargarlo ahora, que lo puedan hacer, y los que no, desde el correo nos escriben y vamos a tratar en el transcurso del día de enviarles la presentación. Ya. Así que partamos ya, partamos con este tema. Como les decía, es un tema que me apasiona mucho y es un tema, uno de los pliegos técnicos que más me he leído con la incorporación de este nuevo reglamento eléctrico acá en Chile, que es el pliego técnico número 2, donde habla de las exigencias mínimas que deben cumplir todos los tableros eléctricos en Chile. Entonces, esta capacitación es netamente de revisar y de reforzar cuáles son aquellas exigencias en materia de tableros eléctricos, las principales obviamente, porque no podemos hablar acá de todo el pliego, pero sí de aquellas que nos parecen más importantes tener en cuenta al momento de nosotros diseñar un tablero, de realizar la instalación de un tablero, ¿ya? Así que partamos de una vez y quiero comenzar hablando un poco acerca del decreto 8. Sabemos que el decreto 8 es el que nos indicó la entrada en vigencia de estos 19 pliegos técnicos, ¿ya? Y este decreto lo que hace es establecer, como yo les decía, las exigencias mínimas que nosotros debemos considerar al momento de realizar una instalación de consumo de energía eléctrica, ¿ya? ¿En qué etapas? En el diseño de esta instalación, en la construcción y la puesta en servicio de la instalación, en la operación de la instalación eléctrica también, su reparación y sus futuros mantenimientos, ¿ok? Entonces acá nos entrega las exigencias mínimas. Yo podría aumentar esas exigencias, sí,
pero esta es la base por lo que yo debo partir, lo mínimo exigido para que las instalaciones de consumo de energía eléctrica en Chile sean cada vez más seguras y eficientes. En todas estas etapas, diseño, construcción, puesta en marcha, operación, reparación y mantenimiento, ¿ya? ¿Y dónde aplica este decreto 8 y estos 19 pliegos técnicos? Aplica en toda instalación de consumo de energía eléctrica hasta el punto de conexión con el cliente final, con la red de distribución, ¿ya? Entonces, como pueden ver ahí en la fotito que les dejé acá, aplica en todo este recorrido, en toda instalación de consumo de energía eléctrica hasta el punto de conexión del cliente final con la empresa distribuidora, ¿vale? Bienvenidos, Luis. Buenos días, ¿ok? Este decreto 8 es súper interesante. Yo los invito a leerlo si no lo han revisado. Está en la misma página donde se encuentran los 19 pliegos técnicos, porque acá incluso nos entrega información que nosotros no encontramos en los diferentes pliegos técnicos. Y una de las informaciones más importantes que yo creo que podemos encontrar en este decreto 8 es la definición de un lugar de reunión de personas. Ya no sé si se acuerdan, pero con la antigua NSH 4 del año 2003, la definición era bien confusa de aplicar porque nos hablaba de un tiempo específico, con una cantidad de personas específicas, en un espacio específico, y siempre quedaban dudas y siempre había mucha confusión con esta definición que había anteriormente. Ahora con este nuevo reglamento se hace una definición mucho más clara donde nos indica que un lugar de reunión de personas es todo aquel lugar, todo inmueble o parte o estructura cuya capacidad pueda permitir la reunión de 100 o más personas. Es decir, todo lugar, todo inmueble donde puedan reunirse 100 o más personas es considerado un lugar de reunión de personas, ¿ok? Ahora, al igual que en la antigua NSH 4 del año 2003, además de todos estos lugares que tengan la capacidad de 100 o más personas, todos estos lugares que están aquí, desde la A hasta la K, son considerados sí o sí un lugar de reunión de personas sin importar su aforo. Es decir, aunque su espacio tenga la capacidad de reunir 5 personas, ya todos estos lugares sí o sí se consideran un lugar de reunión de personas, ¿ya? ¿Y qué lugares? Vamos a leerlos muy rápidamente. Recintos asistenciales, hablamos de clínicas, hospitales, consultorios, recintos educacionales, todos, recintos dedicados, disculpen, al culto religioso, iglesias, mezquitas, templos, etcétera, recintos de entretenimiento, recintos de esparcimiento, recintos para la práctica deportiva, como vemos acá en esta foto, recintos para espectáculos permanentes o esporádicos, hablamos de teatros, cines, museos, recintos destinados a fines sociales, recintos destinados al comercio, aquí hablamos de retail, supermercado, galerías, etcétera. Y por último, todos los terminales de transporte, tanto aéreos como terrestres, y se incluyen acá las estaciones del metro. Entonces, ya queda súper claro a que un lugar de reunión de personas es cualquier lugar donde yo pueda reunir 100 o más personas, y además de todos estos lugares con ese aforo, todo este listado que vemos aquí son considerados lugares de reunión de personas. Una pregunta que se hacía mucho también eran si los edificios residenciales, los edificios colectivos residenciales se consideran un lugar de reunión de personas, y acá el decreto 8 es súper claro y nos dice que no. El decreto de una vez lo deja claro, nos dice que estos edificios o los departamentos de cada edificio no son considerados un lugar de reunión de personas. Ahora sí se considera un lugar de reunión de personas todos los espacios comunes que tengan ese edificio, ¿ya? Es decir, pasillos, zonas de acceso, áreas comunes, livings, etcétera. Todos estos lugares de espacios comunes sí se deben considerar como un lugar de reunión de personas. ¿Y por qué partí hablándoles un poco de esta definición? Porque es importante tenerla bien clara, ya que más adelante, cuando revisemos de los puntos más importantes, hay ciertas exigencias adicionales que nosotros debemos tener en cuenta si es aplicado a un lugar de reunión de personas o no. Entonces es importante también dejar esto súper claro. Este decreto 8, si pasamos a lo siguiente, este decreto 8 también nos habla algo súper interesante para nosotros, y es el tema de las responsabilidades, ¿ok? Ya acá nos indica
que el propietario de la instalación eléctrica ya tiene cierta responsabilidad, ¿ya? Para con su instalación eléctrica, ¿ok? ¿Y de qué es responsable el propietario? Ahora el propietario es responsable porque se cumplan las normas técnicas y los reglamentos establecidos por la ley y es responsable de mantener y conservar las instalaciones eléctricas, además de, esto es la parte más importante a mi parecer, de responder por normalizaciones y regularizaciones, ¿ok? Ya la responsabilidad no es netamente de las personas que trabajamos en el área eléctrica de que la instalación quede bien, segura, eficiente, sino que también el propietario de una instalación eléctrica ya tiene responsabilidad para con la ley de que su instalación eléctrica se conserve, se normalice y se actualice, ¿ya? Y obviamente esta persona no tiene por qué hacer esto con sus propias manos o por su propia cuenta, sino que la verdad ellos lo que tienen es la responsabilidad de contratar a una persona autorizada para poder ejecutar estas instalaciones eléctricas. ¿Y cuál es una persona autorizada? Según lo que dice el decreto 8, dice que cualquier persona que tenga licencia de instalador eléctrico o cualquier persona que tenga algún título profesional determinado por el reglamento asociado a las instalaciones eléctricas. Entonces, dos puntos que a mí me parecieron súper importantes, súper interesantes, el tema de la definición del lugar de reunión de personas y cómo ahora se incorpora a la tabla, a las responsabilidades, el propietario de la instalación eléctrica. Como les decía, este decreto 8, acá se mencionan los 19 pliegos técnicos que entraron en vigencia el pasado 12 de julio del año 2021, en donde el día de hoy nosotros nos vamos a enfocar netamente en los puntos más importantes del pliego técnico número 2, que habla específicamente de tableros eléctricos. Así que toda obra con permiso de edificación otorgado luego del 12 de julio del 2021 en adelante se debe realizar, diseñar, instalar de acuerdo a estos 19 pliegos técnicos. Es posible que hayan obras todavía en construcción que obtuvieron su permiso de edificación antes de esa fecha. Para estas construcciones sí es permitido que se siga realizando de acuerdo a la antigua NSH 4 del año 2003, ¿ok? Pero todas las obras que obtengan el permiso de edificación después del 12 de julio del año 2021, ya hace más de 2 años, tienen que sí o sí realizarse de acuerdo a estas nuevas exigencias, ¿ok? ¿Dónde pueden conseguir ustedes estos pliegos técnicos? Se los dejo acá en la presentación, en la página de la Superintendencia de Electricidad y Combustible. Ahí van a poder descargar los 19 pliegos técnicos a través de ese enlace y el decreto 8 también por si desean revisarlo. Entonces, luego de esta bien amplia introducción, vamos a partir entonces con los puntos importantes y vamos a irnos directamente al pliego técnico número 2. Este pliego técnico número 2, como les decía al inicio, define los requisitos de seguridad, y lo pusimos ahí en negrita, que deben cumplir todos los tableros eléctricos en las instalaciones de consumo de energía eléctrica en Chile y aplica para todo tipo de tableros, es decir, su alcance, como dice acá, aplica para todos los tipos de tableros de instalaciones de consumo de energía eléctrica acá en Chile, ¿vale? Ahora, cuando vayamos a ver un poco más adelante el tema de los puntos, van a ver que el reglamento no habla de tableros, sino que habla de cajas, habla de gabinetes y habla de armarios. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, cuando el reglamento se refiere a cajas, como pueden ver acá, se refiere a estos tableros de pequeñas capacidades y de dimensiones reducidas, ¿ok? Donde su montaje puede llegar a ser embutido, puede llegar a ser sobrepuesto en cualquier tipo de muros o tabiques. Por ejemplo, un tablero eléctrico residencial. A eso ellos se refieren con cajas. Ahora, cuando el reglamento nos habla de gabinetes, ya son tableros de mediana capacidad, medianas dimensiones, donde su montaje puede ser todavía embutido, puede ser sobrepuesto, pero lo más común y normal que vemos en gabinetes son aquellos que van en estructuras autosoportadas, como por ejemplo los tableros de faena o los gabinetes de faena, así deberían llamarse. Y cuando el reglamento más adelante nos hable de armarios, ellos se refieren a este tipo de tableros de gran capacidad, son tableros
que su construcción es autosoportante, ¿ok? Su montaje es anclado al piso y nosotros podemos acceder por la parte frontal, por las puertas, por los laterales, cuentan con cubre equipos, etcétera. Son este tipo de tableros ya mucho más grandes. Entonces, cajas, tableros pequeñitos de dimensiones pequeñas, como por ejemplo tablero residencial, gabinetes medianos, como por ejemplo un tablero de control, un tablero de faena, y por último armarios como estos que podemos encontrar en una sala eléctrica, ¿ya? Y cerrar el tema de esta introducción de definiciones importantes antes de entrar ya a los puntos con el famoso corte omnipolar. Me imagino que ya todos ustedes lo deben conocer muy bien, pero tan solo repasar el tema del corte omnipolar. Ahora se exigen en algunos tableros, como por ejemplo los tableros generales y los tableros de distribución, que el interruptor general sea de corte omnipolar. ¿Y qué quiere decir de corte omnipolar? Simplemente que corte todos los conductores activos, pero se incluye el neutro. Es decir, si yo tengo una instalación trifásica, yo debería instalar una protección general de corte omnipolar de 4 polos. ¿Por qué? Porque tengo que proteger las 3 fases, 1, 2 y 3, y el neutro. ¿Ya? En una instalación monofásica tenemos fase y neutro, entonces la protección termomagnética debe ser bipolar, donde yo pueda tener fase y neutro. Esto igual lo vamos a ver un poquito más adelante con más profundidad, pero recordar un poco el tema de los dispositivos bipolares, porque en los dispositivos tetrapolares no hay ninguna otra opción. Si estamos en una instalación eléctrica trifásica, yo debo instalar sí o sí una protección termomagnética de 4 polos. 4 polos, no hay más. Pero ¿qué pasa? Que en las instalaciones eléctricas monofásicas, el reglamento nos da 2 opciones o nos deja escoger a nosotros entre 2 opciones. Ya nos dice que para dispositivos bipolares, y voy a encender acá el lápiz para que vean dónde estoy trabajando. A ver, aquí. Para dispositivos bipolares se permitirá que solo un polo esté protegido. Esto debido a que en el mercado ahora nosotros contamos con un dispositivo de protección que se llama un polo más neutro. No sé si lo han escuchado, ¿ya? Donde ese dispositivo lo que hace es que es este que ven acá, o puede ser este también, que lo tenemos en un módulo Ariel-DIN, es un mismo dispositivo con 2 entradas, correcto, pero viene la N marcada en la protección termomagnética. ¿Por qué? Porque como nos permite el reglamento que solo un polo esté protegido, el neutro solamente se va a seccionar si en la fase yo puedo detectar alguna falla de cortocircuito o sobrecarga. Entonces, ¿qué va a hacer? Me va a operar el termomagnético y me va a dejar también sin energía el neutro. Pero ¿qué pasa? Que el neutro no está protegido termomagnéticamente, solamente él se secciona si en la fase que un solo polo está protegido, tiene protección termomagnética, se encuentra alguna falla, entonces el dispositivo va a operar y como ambos conductores están en un mismo dispositivo, tanto la fase como el neutro van a quedar sin energía. Pero el neutro no está protegido y por eso viene la marca de donde nosotros debemos conectar el neutro, ¿ya? Pero también nosotros tenemos la opción de utilizar un dispositivo bipolar, como el que podemos ver acá. Los dispositivos bipolares no tienen la marca de la N porque ambos polos están protegidos, por lo tanto da igual si yo coloco la fase o el neutro, donde sea, ambos polos van a estar protegidos. Recuerden que yo les decía al inicio que el reglamento nos da las exigencias mínimas de seguridad. Si yo quiero aumentar esas exigencias mínimas, lo puedo hacer sin problema. Por lo tanto, cuando hablamos de dispositivos bipolares que son utilizados en instalaciones eléctricas monofásicas, yo tengo 2 opciones. O utilizo un polo más neutro o utilizo una protección de 2 polos. Obviamente, esta protección de un polo más neutro es una protección más económica que una protección de 2 polos, ¿ya? Entonces, acá ya queda a elección del proyectista, del instalador, etcétera, de escoger si desea utilizar una protección de un polo más neutro o una protección de 2 polos. Entonces, acá el reglamento nos hace esa acotación y nosotros debemos estar muy pendientes de escoger
Cualquiera de los dos son válidos por el reglamento y como les decía, la diferencia es que el neutro no está protegido en la primera opción y que por ende esto hace que sea una protección más económica que una de dos polos, ¿ok? Consulta. Estos tableros domiciliarios siempre deben considerar un breaker bipolar, además de protector diferencial general y otras protecciones. Nelson, no es para la pregunta de Nelson, que es la primera pregunta. En un tablero eléctrico residencial, lo que se pide es una protección termomagnética general, puede ser un polo más neutro o dos polos, y una protección termomagnética y un diferencial por cada circuito. No se exige para un tablero eléctrico residencial un diferencial general, no se exige. Solamente los diferenciales van para los circuitos de alumbrado y de enchufes. Ya, eso. Acá dice, Cristóbal, ¿qué pasa con las excepciones de la norma donde dice que la protección unipolar puede ser utilizada hasta 630? Bueno, Cristóbal, seguimos lo que nos dice el reglamento. Es obligatorio el corte unipolar hasta 630, entonces hasta ahí nosotros seguimos lo que indica el reglamento. No hay más nada que hacer. Trajimos una oferta, nosotros no teníamos protecciones termomagnéticas de un polo más neutro. Entonces tuvimos que actualizar nuestra oferta para poder cumplir hasta los 630, pero al final la superintendencia es la que decide y si esas son las exigencias, pues hay que cumplirlas y ya. Pero nosotros tenemos oferta para poder, para que ustedes puedan escoger, ya sea para monofásicos o trifásicos, pero como dice Cristóbal acá, el reglamento es bien claro y hace esta exigencia del corte unipolar hasta 630 amperios. Ya, eso. Yo les decía, bueno, vamos a continuar. Solamente esto, no sé si saben, pero todos los pliegos técnicos parten con una terminología, ¿ya? Comienza el pliego con los objetivos, el alcance, que es lo que acabamos de ver, ¿verdad? Y luego viene un par de páginas, 3 páginas, dependiendo de las terminologías. Y bueno, ahí hablaba del corte omnipolar y por eso quería conversarlo con ustedes, ¿ya? Pero ahora sí, vamos a continuar. En la terminología, para ya finalizar esta pequeña parte de definiciones, yo les decía que este pliego técnico aplica para todos los tipos de tablero, ¿ya? ¿Y qué nos dice el reglamento? ¿Cuáles tipos hay? El reglamento clasifica a los tableros eléctricos de dos formas. Esta es la primera, que nos dice que los tableros se pueden clasificar según su función y su ubicación dentro de la instalación, y también se pueden clasificar, que esta sería la segunda, según el tipo de carga que ellos controlan, ¿ya? Si hablamos de función y ubicación, ya sabemos que están los tableros generales auxiliares de distribución, de paso, de comando, centros de control, tableros eléctricos móviles, como el tablero de faena, centro de control de motores, tableros de transferencia y tableros de autogeneración. Entonces los clasifica acá según su función y ubicación en la instalación eléctrica. Ahora, si hablamos del otro tipo, que es el número 2, es según el tipo de carga que ellos están controlando. Entonces, tableros de alumbrado, como por ejemplo un tablero domiciliario, tableros de fuerza, de climatización, de control, de computación, y nos agrega acá una nueva sección que no estaba en la antigua norma, y es que nos habla de los tableros de uso especial que cada día se ven más en las instalaciones eléctricas. ¿Cuáles son estos? Tableros domóticos, tableros fotovoltaicos, tableros de automatización, tableros médicos, tableros de autogeneración. Entonces acá igual hay una novedad con respecto a la antigua norma que obviamente por ser desarrollada y que entró en vigencia en el año 2003, no estaba actualizada con las tendencias y los nuevos usos que tenemos ahora para los tableros. ¿Ok? Entonces, ahora sí, nos vamos para los conceptos generales, a repasar cuáles son aquellas exigencias que debemos tener bien presentes al momento de nosotros llevar a cabo un tablero, desarrollarlo, de instalarlo, de proyectarlo. Y parto acá con estos conceptos generales, que hay un cambio acá, y nos habla de que todos los tableros, sin excepción, nosotros debemos colocar esta información de forma visible, legible e indeleble. ¿Qué información? Y nos pide bastante información. Ahora, ¿qué nos pide? El nombre del tablero. Por ejemplo, acá un tablero general auxiliar. El servicio del tablero, si es un servicio para
en una distribución de energía normal, de emergencia, etcétera. ¿Cuál es la tensión de ese tablero y cuál es la corriente nominal del tablero? ¿Por quién fue integrado ese tablero? ¿Quién lo desarrolló? En este caso, por poner un ejemplo, pusimos Legrand, el año de instalación. Esto es súper importante porque después, con el tiempo, llegan y se renuevan los equipos de mantenimiento en una empresa, en una industria, y es importante saber el año de instalación de ese tablero, bajo qué norma incluso nos podía dar el año nos podría entregar bajo qué norma fue diseñado, bajo qué norma fue instalado el tablero, así que información también relevante que debe ir, el año de instalación. Grado de protección, el índice de protección IP, importantísimo también. Y por último, el tipo de ambiente donde él está ubicado. Puede ser un ambiente normal, un ambiente explosivo, salino, etcétera. Toda esta información debe ir estampada de forma visible, legible e indeleble en el tablero. Y bueno, esto sí es más de lo mismo, ya esto lo conocíamos, además de esta etiqueta que debe tener el tablero en su parte exterior, nosotros debemos complementarlo también con el cuadro en la tabla, donde nosotros indicamos cuáles son la cantidad de circuitos que tiene el tablero, el número y su función, y a su vez también un diagrama unilineal actualizado de un tamaño que se pueda leer y con una protección obviamente permanente. Hay tableros que vienen con un pequeño portaplanos donde nosotros podemos en la puerta dejar toda esta información para los usuarios, ¿ya? Para los que van a manipular ese tablero. Entonces, la etiqueta con su respectivo cuadro, tabla, indicador y rotulado y su diagrama unilineal. Así como nosotros estamos acá identificando el tablero eléctrico, las protecciones eléctricas también deben identificarse y en el punto 537 nos dice que todas las protecciones y aparatos de maniobra que yo tenga dentro de un tablero deben ser rotulados indicando cuál es su número de circuito y su servicio, ¿ya? Esto es súper importante. Nosotros, no sé si saben, pero nosotros tenemos distintos tipos de protecciones termomagnéticas Legrand, desde una gama básica hasta una gama más premium, pero también tenemos protecciones termomagnéticas Betty Chino. En el caso de las protecciones termomagnéticas Legrand, estas vienen con una pequeña porta etiquetas, donde a través de un software, que ya sea este software de Lab LX o de nuestro software para el desarrollo de tableros, ustedes pueden diseñar sus etiquetas, simplemente imprimir y colocarlas ahí. En el caso, por ejemplo, de protecciones Betty Chino, no cuentan con portaetiquetas, así que se deja simplemente el espacio para que con un tipo de lápiz indeleble ustedes puedan hacer su marcación y cumplir con este punto del reglamento, ¿ya? Entonces, eso como parte de la identificación, como parte de conceptos generales, así parte el RIG número 2. Ahora, si hablamos ya de especificaciones de construcción, tenemos acá un punto súper importante que es el punto 613, porque nos habla de que todos los tableros deben contar con una cubierta cubre equipos y con una puerta exterior. Entonces, esta sería la cubierta cubre equipos que no nos va a permitir que las personas puedan ver y acceder a todo el cableado interno del tablero. Y además de esa cubierta cubre equipos, una puerta exterior, ¿ok? Esta puerta exterior, sobre esta puerta nos dice el reglamento que nosotros vamos a poder montar luces pilotos, vamos a poder montar elementos de medida, elementos de maniobra, etcétera, siempre y cuando nosotros mantengamos el IP del tablero. Esto es súper importante porque supongamos que este tablero es IP 66 o 55, ¿verdad? Entonces, si yo quiero montar, como veo acá, luces pilotos en la puerta de ese tablero, esas luces pilotos deben ser IP55 o superior, no puede ser inferior porque si no yo le estoy afectando, bajando el IP del tablero que yo consideré para ese lugar de instalación. Entonces, nos permite en la puerta montar todos estos elementos, sí, siempre y cuando estos elementos tengan el mismo IP del tablero o superior para yo mantener y garantizar ese IP del tablero, ¿ya? Y otro elemento importante que nos habla en este punto y que nosotros como Legrand tuvimos también que adaptarnos y actualizar nuestra oferta es esta última frase. ¿Por qué? Porque nos dice que la cubierta cubre equipos, esta que ven acá, deberá ser del mismo material que el gabinete, que el armario o que la caja.
¿Qué pasaba? Que nosotros antes teníamos un solo chasis, un solo cubierta cubre equipo para nuestros tableros metálicos y nuestros tableros no metálicos. Entonces, con esta exigencia ya nos dice el reglamento, si tú tienes un tablero metálico, la cubierta cubre equipos debe ser metálica. Si yo escogí utilizar un tablero eléctrico no metálico, entonces esa cubierta cubre equipo, ese chasis, debe ser no metálico. Entonces, importantísimo también tener eso en cuenta. Nelson nos dice, consulta, ¿el software Legrand de rotulación está disponible para ser usado o hay que comprarlo? Nelson, muy buena pregunta. El software para hacer las rotulaciones de las protecciones eléctricas se llama software XL Pro Tableros. Este es el más actualizado que tenemos. Ahí tú puedes diseñar tu tablero completamente e incluso puedes diseñar todo lo que son las rotulaciones para las protecciones termomagnéticas. Este software es totalmente gratuito y ustedes lo pueden descargar desde nuestra página web www.legrand.cl en la sección de descarga de software. ¿Ya? Tenemos este software disponible. Lo único que tienen que hacer es crearse una cuenta en la página de Legrand, como se crea una cuenta en cualquier página web hoy en día, con tu correo electrónico y seleccionar una contraseña. ¿Ya? Entonces, con esta información ya tú puedes descargar el software, viene con la licencia para que lo puedas usar de por vida sin ningún tipo de costo asociado. ¿Ya? Eso. Sí, Cristóbal, tenemos cursos, pero acá en Santiago, en nuestras oficinas en el Costanera Center. Así que si te encuentras en Santiago, te voy a dejar acá nuestro correo electrónico. Ahora, como les decía, estamos cerrando ya el año. Ya por este año no vamos a tener más capacitaciones. Hasta el 15 de diciembre finalizan todas nuestras capacitaciones y vamos a trabajar en renovar los cursos, actualizarlos para volver con fuerza en el mes de marzo. Ya por este año estamos casi listos. Tenemos talleres hasta la semana del 15, pero están todos llenos ya. Ya no hay más cupos para inscripciones, pero desde ya dejarte invitado, también vamos a hacer el desarrollo de un video tutorial para el uso de este software que va a quedar en nuestro canal de YouTube Legrand Chile. Yo creo que antes de final de año el tutorial va a quedar en el canal de YouTube. Entonces, igual los videotutoriales son de gran ayuda porque ustedes pueden ir pausando y viéndolo las veces que sean, y si después de ver el tutorial queda alguna duda, nos pueden escribir, ¿ya? Pero el software es gratuito y todas nuestras capacitaciones acá presenciales también en Santiago son gratuitas, así que espero en marzo los que no han podido participar nos acompañen. Ya, listo. Y esperen el video tutorial que lo vamos a estar grabando ahora en diciembre y yo espero que a finales de diciembre ya podamos tener el video tutorial de cómo usar este software en nuestro canal de YouTube para que ustedes puedan verlo, sobre todo los que no están acá en Santiago. Eso, vamos a continuar entonces con el siguiente punto. Ya acá hablamos de coordinación total. Estamos en las especificaciones de construcción. Ya sabemos que el tablero debe ser totalmente cerrado, debe tener chasis, cubierta cubre equipos y puerta exterior. Ahora hablemos de la materialidad en sí del tablero y de las resistencias que debería tener este tablero. Y esto es uno de los puntos también más hablados últimamente por el tema de los tableros en estos últimos 2 años, el punto 617. ¿Por qué? Porque nos dice que tanto la envolvente como la tapa de un tablero deberá ser capaz de resistir los esfuerzos mecánicos, eléctricos y térmicos para los que fueron diseñados. ¿Qué quiere decir este punto? Es un punto, como les decía, súper importante. Este punto nos quiere decir que si nosotros, cuando seleccionamos, por ejemplo, una protección termomagnética, nosotros escogemos esa protección termomagnética con un poder de corte o una capacidad de ruptura, ¿verdad? Que pueda soportar la corriente de cortocircuito máximo que yo voy a tener en esa instalación. Se supone que cuando yo voy a escoger las protecciones, yo hago un calculo la corriente de cortocircuito mínima y la máxima que yo voy a tener en la instalación eléctrica, y en base a ese valor yo voy a escoger una protección termomagnética que me pueda soportar esa corriente de cortocircuito máxima sin que el termomagnético se dañe. Ya sabemos que la idea de utilizar un termomagnético, a la diferencia de un fusible, es que, por ejemplo, ocurrió un cortocircuito, yo solucioné el cortocircuito y lo vuelvo a reponer y lo puedo seguir usando sin problemas, ¿ok? Yo, si no me equivoco, depende del tipo de protecciones termomagnéticas, pero ellos tienen múltiples maniobras eléctricas y mecánicas. Más, si no me equivoco, alguna de la oferta Legrand tiene más de 10.000 maniobras eléctricas, es decir, puede soportar
hasta 10.000 operaciones por algún tipo de falla de sobrecarga o cortocircuito. Entonces, si yo escojo una protección termomagnética con una capacidad de corte adecuada para que pueda soportar ese cortocircuito, los tableros deberían ser igual. Es decir, yo debería o debo de ahora en adelante escoger un tablero que tanto el envolvente como su tapa pueda resistir los esfuerzos eléctricos, térmicos y mecánicos para los que fueron diseñados. Supongamos que yo tengo este gran armario en mi instalación eléctrica, ¿verdad? Y en ese armario ese armario soporta una corriente de cortocircuito máxima de 110 kiloamperios de ruptura. Supongamos que yo hago mi cálculo para esa instalación y en mi cálculo me dice que yo voy a tener una corriente de cortocircuito máxima de 80 kiloamperios. ¿Puedo usar ese tablero? ¿Lo podría usar? ¿Sí o no? Y la respuesta es sí. ¿Por qué? Porque si mi corriente de cortocircuito máxima es de 80 kiloamperios y este tablero, que es el XL cubo, me soporta hasta 110, estoy cubierto. ¿Ya? Entonces es importantísimo que al momento de que ustedes escojan un tablero eléctrico, sepan cuál es la corriente de cortocircuito máxima que puede ocurrir en esa instalación eléctrica y en base a eso ustedes puedan escoger el tablero adecuado. ¿Para qué? Para evitar, no sé si han podido ver estos videos en internet de que ocurre un cortocircuito, el tablero explota y lo primero que sale volando es la tapa del tablero. Y muchas veces esto crea accidentes, incluso a muertes para las personas que están alrededor y que están manipulando el tablero eléctrico. Entonces, lo que se evita es que el tablero se desarme, que la puerta salga volando, sino que yo escoja un tablero que pueda soportar la corriente de cortocircuito máxima que yo voy a tener en esa instalación y mantenga su integridad en caso de una falla como esta, ¿ok? Ustedes lo que tienen que hacer al momento de escoger este tablero es exigir al fabricante que les entregue el ensayo, el certificado de cuánta es la corriente de cortocircuito máxima que ese tablero puede soportar. ¿Ya? Y en base a eso, ustedes escoger el tablero. Entonces, nosotros como fabricantes debemos entregar esa información, indicar cuánta es la corriente de cortocircuito máxima que el tablero puede soportar para que en base a eso ustedes puedan hacer la selección correcta y cumplir con esta exigencia. ¿Ok? Para sumar esto, bueno, ya sabemos que la protección debe soportar la corriente de cortocircuito máxima, ahora el envolvente y la tapa también, y por último también todos los elementos internos que soporten estas protecciones, que soporten equipos eléctricos, también deben resistir los esfuerzos electrodinámicos producidos por las corrientes de falla del sistema, ¿ya? Entonces es importante, por eso hablamos de coordinación total, porque las protecciones, la envolvente, la puerta y todos los elementos internos que soporten equipos eléctricos deben ser capaces de soportar la falla que es posible que ocurra en esa instalación. Ya, entonces, importantísimo, exijan a los fabricantes este certificado y revísenlo antes de tener una selección de este tipo. Ahora, si nos vamos ya un poco con el tamaño inicial de los tableros, ¿verdad? Cuando nosotros vamos a diseñar un tablero nuevo, el reglamento nos dice que nosotros debemos prever una ampliación, un crecimiento futuro de un 25%, pero nos habla de un 25% por cada tipo de servicio que tenga ese tablero. Supongamos que yo tengo un tablero, un armario como este, y en este armario yo tengo computación, tengo fuerza y tengo climatización. Yo debo dejar un 25 para computación, un 25 para fuerza y un 25 para climatización. ¿Ya? Y no es solamente dejar el espacio dentro del tablero para luego yo hacer toda la instalación. El reglamento acá es claro y nos dice que para esta condición yo debo dejar no solo el espacio disponible, el espacio sin nada, sino que el espacio disponible ya debe estar en la barra de distribución, ya debemos dejar el riel DIN en caso de que sea ese el elemento de soporte que yo voy a utilizar, o ya yo debería dejar la placa lisa, la placa perforada lista, solamente de, en caso de un crecimiento futuro, llegar e instalar la protección, ¿ya? Entonces, no es solo el espacio físico disponible, sino el espacio en barra, es dejar el riel DIN, es dejar la placa lisa o cualquier elemento que nosotros estemos utilizando. ¿Ya? Entonces, en el caso, por ejemplo, de un tablero domiciliario, sabemos que el único servicio que nosotros tenemos en un tablero residencial, un tablero domiciliario, es alumbrado.
Así lo indica el reglamento en el pliego técnico número 10. Un tablero de alumbrado incluye circuitos de enchufe y circuitos de iluminación. Por eso se deja solo un 25% del total del tablero, porque tenemos solo tenemos un tipo de servicio, que sería alumbrado. Pero en el caso de estos armarios o de cualquier otro tipo de tableros donde tengamos distintos tipos de servicio, el 25% debe dejarse por cada uno de los tipos de servicio que tengamos, ¿va? Continuamos. Este punto, el 6.1.15, es un punto también importante y es un poco obvio con respecto a lo que venimos nosotros trabajando desde la antigua norma, porque nos dice que nosotros deberemos montar todos los equipos eléctricos y todas las protecciones, ¿ok? En un bastidor, una placa de montaje, un riel DIN, debe estar fijado en una estructura mecánicamente independiente de la caja, del tablero, del envolvente del armario, ¿ya? Es decir, no puedo llegar yo y colocar la protección termomagnética directa en el envolvente, sino que yo debo emplear algún tipo de montaje como riel DIN, placas de montaje, bastidores, etcétera. Algo mecánicamente independiente del tablero como tal. Y en esta foto podemos ver también que acá contamos con una canalización, una canaleta ranurada. En el punto 6.1.16.1 nos dice que todo el cableado que nosotros vayamos a hacer en el tablero debe hacerse a través de bandejas portaconductoras no metálicas, lo que nosotros conocemos como canaletas ranuradas, y podemos utilizar solo el 50% de la sección transversal de cada bandeja. Esto no se ve nunca. Normalmente en los tableros que nosotros vemos en el día a día, la canaleta a veces ni cierra la tapa de la cantidad de cables y conductores que tiene en su interior, pero bueno, el reglamento es claro y nos dice que solo se permite utilizar el 50% de su sección transversal, y esta exigencia de utilizar bandejas portaconductoras no metálicas para llevar el cableado del tablero se hace solamente para tableros de 8 circuitos en adelante. ¿Ya? Es difícil igual ver un tablero domiciliario con canaleta, es que no hay espacio normalmente para hacerlo, pero bueno, el reglamento indica que todo tablero de 8 circuitos en adelante debe llevar bandejas portaconductoras no metálicas, ¿ok? Desde 1 a 7 no es obligatorio que lo usemos, de 8 en adelante ya es obligatorio. Bueno, e igual escuché acá entre nosotros que la superintendencia está haciendo una revisión de algunos pliegos técnicos y al parecer el pliego técnico número 2 es uno de los que se está haciendo una nueva revisión. Así que bueno, es posible que en los próximos meses podamos tener una nueva versión del RIC número 2, donde puntos como este o puntos que igual están un poco bien estrictos, exigentes, puede ser que haya un cambio, puede ser que no, así que lo veremos más adelante. Ya, si seguimos con las especificaciones de construcción, ¿ok? Nosotros podemos escoger el utilizar un tablero metálico o uno no metálico. Supongamos que nosotros escogemos un tablero metálico para nuestra instalación eléctrica. El reglamento solo nos hace una exigencia y nos dicen que si yo escojo un tablero metálico, yo debo tener en cuenta lo siguiente, que todos los componentes metálicos que tenga esa caja, ese gabinete o ese armario, tenga un proceso de acabado que garantice una adecuada, la palabra adecuada no nos hace tanta exigencia, una adecuada resistencia a la corrosión. Entonces, si yo escojo un tablero de materialidad metálica, debo tener en cuenta que ese tablero tenga una resistencia, una protección adecuada a la corrosión, ¿ya? En nuestro caso, nosotros tenemos, si hablamos de tableros domiciliarios, Practibox Metal, si hablamos de gabinetes, el Atlantic metálico, y estos en su ficha técnica se indica que vienen con un proceso adecuado. La palabra adecuada, como les digo, es como un proceso simple, sencillo, para evitar que la corrosión pueda dañar este material de forma muy rápida, ¿ok? Ahora, ¿qué pasa si yo en vez de escoger un tablero metálico me voy o me inclino por utilizar un tablero no metálico?
Ahora sí, el reglamento nos hace más exigencias, nos hace todas estas que podemos ver acá. En el metálico era solo uno, para lo no metálico yo tengo que tener en cuenta todo esto. Veamos cada una de ellas. Nos dice que si nosotros utilizamos tableros que usen materiales no metálicos para la construcción de cajas, gabinetes o armarios, yo debo cumplir con las siguientes condiciones. La primera, el material que se utilice para este tablero no metálico debe ser no higroscópico. ¿Qué quiere decir no higroscópicos? Quiere decir que no sea un material que pueda absorber la humedad del ambiente. ¿Se les viene a la mente algún tipo de material de este tipo? A mí se me viene a la mente los tableros de madera. No sé si los llegaron a ver, pero habían instalaciones que las personas colocaban un tablero de madera totalmente fuera de norma, un material que no puede ser utilizado, la madera se puede mojar, puede absorber humedad del ambiente, por lo tanto, cualquier tipo de material, como por ejemplo estos tableros de madera, están prohibidos por norma y por el reglamento, ¿ya? ¿Qué más nos dicen? Autoextinguentes. Debe ser de un material autoextinguente que arda sin llama y que emita humos de baja opacidad con residuos gaseosos no tóxicos. ¿Ok? Importante entonces también tener en cuenta esto cuando escogemos un tablero no metálico. Nos pide también para tableros no metálicos, que obviamente son un poco más frágiles que un tablero metálico, que la resistencia mecánica mínima para un tablero no metálico debe ser un IK 07. Como mínimo, yo puedo usar uno con IK 08, 09, 10, etcétera, sí, pero lo mínimo que me exige el reglamento para tableros no metálicos es un IK 07. Acá Carlos me hace una buena acotación. Sí, en los 80 se fabricaban tableros de madera artesanales. Es correcto, Carlos. Incluso todavía hemos visitado algunas instalaciones donde hemos visto de todo y entre eso tableros de madera. Así que por reglamento está totalmente prohibido. Así que esperamos esas instalaciones se puedan normalizar pronto. Nelson me hace una muy buena pregunta también. Me dice, consulta, ¿todos los tableros de Legrand cuentan con la especificación técnica que indica la corriente de cortocircuito que soportan? Sí, Nelson, es correcto. Los domiciliarios, los armarios, tú puedes revisar y puedes pedir la información también cuando vayas a hacer la compra, cuando estés pensando en seleccionar algún tipo, en solicitarnos nuestro certificado de este ensayo que se realiza en fábrica, se realiza en Francia, donde ellos ven hasta cuánto puede soportar el tablero y te indica el valor en kiloamperios. Ya. Siguiente, en el caso, ya hablamos del tipo de materialidad y la resistencia mecánica. Tercer punto que nos exige en el caso de una instalación a la intemperie, como podemos ver acá en esta foto, este tablero debe tener resistencia a los agentes climáticos, obviamente, y debe tener una resistencia a la radiación UV. Esto también es súper importante. Hay muchos tableros en el mercado que son no metálicos y que no cuentan con un ensayo para garantizar su resistencia a los rayos ultravioleta. En nuestro caso, si hablamos de gabinetes no metálicos, que se pueden utilizar a la intemperie, porque obviamente un tablero domiciliario siempre va a estar al interior. Marina de poliéster es este mismo que pueden ver acá en la foto, está instalado en Antofagasta, es un tablero de uno de nuestros clientes y nuestro tablero marina de poliéster está ensayado y tiene resistencia contra las radiaciones ultravioletas, lo pueden revisar en su ficha técnica y está toda la información. ¿Ya? Y este último punto también es súper importante. Recuerdan que les hablé de un lugar de reunión de personas o un local de reunión de personas. Nos dicen que si nosotros escogemos un tablero no metálico, ¿verdad? Y este va a estar instalado en un lugar de reunión de personas, este tablero debe ser libre de halógenos. Entonces, importantísimo también exigir, en caso de ser así, en caso de ser solamente instalado en un lugar de reunión de personas, solo en estos lugares se exige que ese tablero no metálico sea libre de halógenos. ¿Ya? Entonces, importantísimo también exigir este otro certificado al fabricante. Ya, entonces estas son las exigencias que podemos ver, son varias si nosotros escogemos un tablero no metálico. ¿Ok? Ahora sí continuamos. Vamos a hablar de los índices de protección. ¿Ok? Ahora el reglamento nos exige un IP dependiendo del lugar donde yo voy a instalar ese tablero.
¿ok? Y dependiendo del ambiente. Entonces nos dice, primero, no se aceptan tableros del tipo abierto de ningún tipo. Todos los tableros, como lo vimos al principio, deben tener chasis, cubierta cubre equipos y debe tener una puerta exterior. Y además de esto, nos exige un IP mínimo dependiendo de dónde yo lo voy a instalar. Si yo voy a instalar el tablero en el interior, indoor, al interior de alguna instalación, de una casa, una sala eléctrica, etcétera, el IP mínimo que se me exige es un IP 41. Ahora, si yo decido utilizar o instalar, disculpen, ese tablero al exterior, pero bajo algún tipo de techo, alguna estructura que lo proteja, el IP aumenta a 44. Y si ya yo derechamente voy a instalar ese tablero, como podemos ver en esta foto que está totalmente a la intemperie, el IP del tablero mínimo sube y debe ser 54. ¿Ok? Entonces, importantísimo, esto tampoco estaba en la antigua NSH, así que importante que nosotros podamos conocer el lugar de instalación y en base a eso poder escoger el IP adecuado para cada tipo. Y para cerrar un poco el tema del IP, el reglamento nos da estos dos puntos también importantes que me parecieron relevantes mencionarlos acá y nos dice que si nosotros vamos a hacer una intervención al envolvente debemos mantener el IP. Eso lo hablamos ya al inicio. Ya si yo quiero colocar aquí una luz piloto, si yo quiero instalar un elemento de maniobra, una parada de emergencia, un elemento de medida, etcétera, ese dispositivo debe ser del mismo IP del tablero o superior, nunca inferior. Lo otro que nos dice el reglamento es que si yo voy a tener este escenario, como lo ven acá, que es un tablero a la intemperie, el acceso, la llegada, la salida del tablero debe ser solamente por la parte inferior. Si el tablero va a estar al interior, ¿verdad? No está a la intemperie, yo podría hacer la llegada o la salida desde la parte superior. Pero en caso de que esté totalmente a la intemperie, como es este caso que está acá, la llegada solo me es permitida desde la parte inferior, siempre y cuando también utilicemos la prensa stop adecuada con el IP que sea igual o superior al del tablero. ¿Ya? Ok, voy a leer acá. No puedo descargar la presentación. Carlos, te voy a dejar acá el link si no te funciona, como Felipe. Ahí está fijado en el chat el correo de Legrand Academy Chile, @legrand.cl, y ahí puedes pedirnos la presentación y en el transcurso del día esperamos estar enviándolo. ¿Ya? Ok, eso. Seguimos avanzando. Bueno, acá yo con algunos tipos de tableros que nosotros tenemos no metálicos. El más famoso para usos al exterior, como les decía, para industrias, para mineras, es el Marina de poliéster. Y tenemos también uno que se llama el Atlantic metálico. Y estos ya son más un poco residenciales. El Plexo es uno también muy utilizado, que tiene un IP bien elevado, como pueden ver acá, 6.5. Así que puede ser utilizado en cualquiera de estos tres escenarios. Ya. Material eléctrico. Si nos vamos a la sección de material eléctrico, ¿ok? Nos habla un poco de las conexiones hechas de dispositivo a dispositivo. ¿Ya? ¿Qué nos dice el reglamento? Que no se aceptan cableados de un tablero con conexiones hechas de dispositivo a dispositivo, con la salvedad, con la excepción, obviamente, del termomagnético y el diferencial. Ahí sí podemos hacer una conexión hecha de dispositivo a dispositivo, pero de resto nosotros deberíamos utilizar barras, que son las que nosotros conocemos, estas barritas que son verde para la tierra, azul para el neutro, negras para la fase, ¿ya? O conexiones prefabricadas. Y nos habla de estas conexiones que ven acá. ¿Por qué me gusta hablar de esto? Porque estas conexiones prefabricadas son utilizadas por algunas empresas cuando tienen que conectar, instalar muchos tableros. Por ejemplo, un edificio residencial de 100 departamentos. Cada departamento tiene un tablero domiciliario, ¿correcto? Entonces, obviamente toma muchísimo tiempo el hacer las conexiones del tablero al su interior para esos 100 departamentos. ¿Qué pasaba? Algunos clientes nuestros hacían uso de estas conexiones prefabricadas, ¿ok? Y estas conexiones prefabricadas lo que hacen es facilitar muchísimo el tema del conexionado entre las protecciones. ¿Ya? ¿Qué pasaba antes con la antigua NSH 4 del año 2003?
la norma no mencionaba nada acerca del uso de las conexiones prefabricadas. Si bien no lo prohibía, tampoco hablaba ni promovía su uso ni hablaba de permitirlo. Entonces, ¿qué pasaba? Que muchos hitos rechazaban estos tableros que utilizaban estas conexiones prefabricadas en vez de conductores eléctricos. Entonces, ¿qué pasa ahora con el nuevo reglamento? Ahora el nuevo reglamento nos dice que obviamente no se permiten hacer conexiones hechas de dispositivos a dispositivos a menos de que sea un diferencial y un termomagnético. Ahora, si yo tengo más de un diferencial por termomagnético, yo tengo que usar o las barras que nosotros estamos acostumbrados a utilizar o ya nos menciona el uso de conexiones prefabricadas. Ahora, nos dice, si tú vas a usar conexiones prefabricadas, debes usar el 100% de sus accesorios de fábrica, que en el caso de Legrand es solo este con la llegada del conductor por este lado, ¿ya? Entonces, ya permite su uso, como les decía, se usa muy poco, se usa sobre todo en estos proyectos muy, muy grandes para ahorrar tiempo, pero lo más común es hacer todo esto a través de barras y conductores eléctricos, pero la oferta está, Legrand la tiene desde hace muchos años en caso de que alguien la pueda necesitar, ¿ya? Y otro punto importante con el tema de los tableros, y ya que estamos hablando de termomagnéticos y diferenciales, es que nos dice que toda protección diferencial deberá estar protegida a la sobrecarga y al cortocircuito mediante una protección termomagnética. Entonces, importante también, ya sabemos que la protección diferencial, su única función es proteger la vida de las personas por fallas a tierra, ya sea por contactos directos o indirectos, ¿ya? El diferencial no protege contra sobrecargas, no protege contra cortocircuitos, por lo tanto es importante que nosotros lo podamos proteger al diferencial con una protección termomagnética. Denme un segundo, por favor. Ya, aquí estoy. Seguimos. Aquí hay un punto también súper importante, un punto que quería hablar y comentarles un poco porque hemos tenido la experiencia y la retroalimentación de algunos clientes y es este punto 628 con el tema de las barras y los soportes de barra. Christopher me dice acá, me quedó una duda en el tintero. ¿Cuáles son las excepciones para no usar disjuntores tetrapolares? ¿Existen dichas excepciones? Sí, correcto, Christopher. El uso de protecciones de corte omnipolar, la exigencia es solo hasta alimentadores de 630 amperios. Lo tengo acá en el resumen final, pero dice que este corte omnipolar se exige solo para alimentadores de hasta 630 amperios. Ya luego de esta corriente no es obligatorio el uso de protecciones termomagnéticas de corte omnipolar. ¿Ya? Así que ahí lo vemos, igual lo vamos a revisar ahora al final. ¿Listo? Ok, como les decía, quería hablarles de este punto 628 porque he tenido retroalimentación de algunos videos. ¿Cómo es posible? Hola David, bienvenido. Aquí estamos todavía. Entonces, como les decía, retroalimentación de algunos de nuestros clientes. Este punto es súper importante. Habla de barras, habla de soporte de barras y nos dice que para tableros de más de 500 amperios, ¿ok? La cantidad y las dimensiones de los soportes de las barras se fijarán de acuerdo con el cálculo de esfuerzos dinámicos que se originen en la más alta corriente de cortocircuito que se estime para ese tablero. ¿Ok? Entonces, ¿qué quiere decir este punto? Este punto quiere decir que si yo voy a tener un tablero de más de 500 amperios, yo debo hacer un cálculo donde yo le explique, ¿ok? E incluya en la memoria explicativa, según lo que dice el RIC número 18, la cantidad de barras que yo escogí, la sección de esa cantidad de barras y los soportes que yo escogí y cómo esa configuración que yo escogí es capaz de soportar la máxima corriente de cortocircuito que yo voy a llegar a tener en ese tablero, ¿ok? A eso se refiere este punto, que es el punto 6.2.8, ¿ok? Entonces, si ustedes tienen un tablero, pongamos un ejemplo, con una corriente nominal de 600 amperios, ¿ya? Tienen que hacer este estudio para que ustedes puedan justificar las barras que están utilizando en sección y en cantidad, ¿ok? Y aquí es súper importante porque Legrand facilita un poco el trabajo de este cálculo que ustedes puedan incluir en la memoria explicativa porque
en nuestra guía de la potencia, es una guía que está disponible en nuestra página web para que todos ustedes la puedan descargar, ¿ok? Nosotros mostramos en esta guía de la potencia nuestros sistemas de barras y van a poder encontrar esta tabla que ven acá. Y esa tabla lo que hace es que ustedes buscan la cantidad de barras a utilizar y la sección y les va a indicar cuál es la corriente de cortocircuito máxima que esa configuración que ustedes escogieron puede permitir. Que puede permitir esa configuración de barras en cantidad y en sección con los soportes, ¿ok? Entonces, esto lo que hace es facilitar mucho el trabajo, ya clientes nuestros han incluido la tabla mencionando cuál es la configuración que están utilizando en la memoria explicativa y no ha habido ningún problema. Por lo tanto, facilita mucho este tema, esta exigencia de realizar el cálculo, de explicar por qué esa configuración puede soportar esa corriente de cortocircuito. Y en base a que está esta tabla hecha por nosotros fabricantes, bueno, es una tabla que se hicieron múltiples ensayos en fábrica donde nosotros van obviamente ellos los que hacen las pruebas viendo cuál es la configuración entre cantidad y sección, hasta cuánto es la máxima corriente de cortocircuito que puede soportar sin problemas. Entonces, los invito a revisarlo en caso de que tengan que hacer este cálculo y incluirlo en memoria explicativa. Obviamente, esta tabla aplica solo para productos Legrand, aunque es un ensayo que se realiza con nuestras barras, con nuestros soportes, para facilitar un poco el tema de que este cálculo puedan incorporarlo en la memoria explicativa sin mucho trabajo, ¿vale? Entonces, eso. Tomás está en la guía de la potencia. Te voy a escribir acá, guía de la potencia de Legrand en nuestra página web. Y ahí la vas a poder revisar. Por favor, descárguenla desde ahí, guía de la potencia, en la página web www.legrand.cl, catálogos, en la sección de catálogos, ahí la van a poder encontrar. Guía de la potencia. Ya. Siguiente, vamos con el punto 6212 y aquí nos habla de los bornes. Ya hablamos de la canaleta lina. En el caso de los bornes pasa lo mismo, ¿ok? Nos exigen estos bornes para todos aquellos tableros que vayan a alimentar consumos externos para tableros de 8 circuitos en adelante. De 1 a 7 circuitos no es obligatorio, de 8 circuitos en adelante nosotros debemos hacer llegar este cableado que va desde la protección hasta regletas de conexiones o hasta bornes y de ahí poder salir a alimentar estas cargas externas que tenga ese tablero, ¿ok? Lo más importante acá es evitar que directamente de los terminales de la protección no se vaya directo a la carga que vamos a alimentar. Entonces, de la protección a los bornes y de los bornes salimos a la carga que vamos a alimentar. Entonces, el uso de bornes es obligatorio y el uso de canaletas, como ven aquí, para tableros de 8 circuitos en adelante, siempre y cuando sea un tablero que vaya a alimentar consumos externos. ¿Ok? Seguimos avanzando. También tenemos el tema de los instrumentos de medida. Si no me equivoco, la antigua NSH 4 del año 2003 exigía instrumentos de medida para tableros de 200 amperios de capacidad, ¿verdad? Ahora que hace el reglamento nos exige que todos los tableros igual o superior a 100, o sea, se pusieron un poco más estrictos, ahora desde 100 deben llevar instrumentos de medida donde yo pueda medir la tensión y la corriente sobre cada una de las fases, como podemos ver acá. Con un voltímetro, un amperímetro, digital, analógico, como sea, pero para tableros de 100 amperios en adelante. Siguiente punto, el tema de las luces piloto, que yo decía que podíamos colocar las luces pilotos en la puerta, que la luz piloto debía ser del IP del tablero, ¿verdad? O superior. Pero ¿por qué las luces pilotos? Porque también es una obligación. Todos los tableros deben llevar, sin excepción, un indicador visual, o lo que nosotros conocemos como luces pilotos, para indicar presencia de energía. Recuerden que la energía no podemos verla, no podemos olerla, es invisible, por lo tanto nosotros debemos emplear estas indicaciones para evitar accidentes y que para que la persona pueda saber que ese tablero está energizado, ¿ya? Se exceptúa de utilizar luces piloto, tableros domiciliarios, solo tableros domiciliarios de hasta 3 circuitos. Ahora,
Es súper difícil hoy en día conseguir un tablero domiciliario que tenga máximo 3 circuitos, porque en el RIC 10 ya nos habla de que debemos tener un circuito para el alumbrado, un circuito para los enchufes, un circuito para la cocina, un circuito para la logia o el lavadero, y ya de ahí ya tenemos 4. Por lo tanto, es súper difícil ver este escenario, pero bueno, el reglamento te dice que todos los tableros deben llevar luces pilotos, a excepción de tableros netamente domiciliarios que tengan un máximo de 3 circuitos. En el caso de tableros domiciliarios, o los tenemos en este formato, luces pilotos Ariel DIN, ¿ok? En el caso de armarios y de gabinetes, lo más utilizado es de esta forma, las luces piloto. ¿Ok? Y bueno, obviamente estas luces pilotos, los instrumentos de medida, cualquier cosa que esté montado en el tablero y que requiera alimentación eléctrica para poder funcionar, debe ser alimentado de circuitos independientes, ¿ok? Y debemos también protegerlos. Normalmente la protección se hace a través de fusibles, como ven acá, y nos dice que esa protección debe ser de máximo 10 amperios de corriente nominal con su capacidad de ruptura adecuada. ¿Ok? Así que eso. Carlos, te dejo acá el correo electrónico de Legrand Academy Chile para que podamos conversarlo a través de allá, porque luego de acá tengo una reunión, así que no me voy a poder quedar más de las 11:30, pero te dejo mi correo para que ahí nos puedas escribir y nos indiques tu duda, tu consulta, te podamos ayudar lo más pronto posible, ¿ya? Así que ahí te dejamos el contacto. Ok, vamos ya nos queda 20 minutitos para terminar. Aquí me dice Cristóbal, ¿qué tipo de luces pilotos se utilizan para tableros domiciliarios? Esta que podemos ver acá, Cristóbal, es lo más común, como el tablero domiciliario utiliza Riel DIN para poder colocar las protecciones y todo lo demás. Entonces, acá tenemos estas luces pilotos Ariel DIN, que puedes ver de una luz, de 2 luces o de 3 luces, dependiendo de lo que se necesite. Ya normalmente esto es lo más común, como es una instalación eléctrica monofásica, y los tenemos de distintos colores, rojo, amarillo, verde. Ahí puedes escoger tú el que necesites. Ya, eso. Y vamos a ir, bueno, ya nos queda poco para ir terminando, para ir cerrando. El RIC número 2, hay una sección donde nos habla de las exigencias que se deben realizar según el tipo de tablero. Entonces, nos habla exigencias para tableros generales y exigencias para tableros de distribución. Partamos con las exigencias para tableros generales, ¿ok? Acá hay 3 puntos importantes que quise mencionar y traer acá al webinar. El primero nos habla de que nosotros debemos contar con un tablero general que opere a toda la instalación eléctrica en toda instalación en la que exista más de un tablero de distribución. O sea, si yo tengo 2 tableros de distribución en una instalación eléctrica, ya yo debo colocar un tablero general donde yo pueda operar al 100% de la instalación desde ese tablero general, ¿ok? Ahora, ¿qué pasa si yo solo tengo un tablero de distribución, pero ese tablero de distribución está alejado a más de 30 metros del equipo de medida del empalme? El reglamento me dice, aunque tengas uno, pero ese está alejado a más de 30 metros del equipo de medida, debes sí o sí contar con un tablero general, aunque tenga uno. Entonces, importante esto también, tenerlo en cuenta. Siempre que haya más de un tablero de distribución, debo contar con un tablero general, y en el caso de que yo tenga uno solo, pero este está separado a más de 30 metros del equipo del empalme, de la medida, yo debo contar con un tablero general también que me permita operar en el 100% de la instalación desde un solo lugar, ¿ya? Y el punto 3, bueno, lo hablamos al inicio, yo les decía que se exige omnipolar para algunos tipos de tableros, el general es uno de ellos. Nos dice que todo tablero general del cual dependa más de un alimentador deberá llevar un interruptor o disyuntor general que corte todos los conductores activos, incluyendo el neutro, y a esto se refiere con el concepto de corte omnipolar, ¿ya? Y que nos permita operar sobre toda la instalación de forma simultánea, ¿ok? Las fotos que ven acá es un diseño de un tablero eléctrico desde nuestro software XL Pro Tableros, ¿ok? Así que acá lo pueden ver. Como pueden ver, se puede colocar la puerta, podemos ver cómo queda el tablero cerrado, cómo podemos montar los instrumentos de medida, cómo podemos montar las luces piloto, podemos colocar acá las protecciones, en este caso son caja moldeada, las barras, la disposición,
como la vista lateral, vista frontal. Es un software muy, muy versátil, muy sencillo de usar, así que los invito a que puedan revisarlo, descargarlo. Espero que también pronto esté disponible este video tutorial para que también puedan seguirlo y sacarle el mayor provecho a este software gratuito que tiene Legrand desde hace muchos años y que se actualiza año a año. Incluso ya está actualizado con todas las protecciones de corte omnipolar, está actualizado al nuevo reglamento, así que es una herramienta súper potente que pueden utilizar donde están todos nuestros productos y pueden ensamblar su tablero como lo pueden ver acá. Ya. Eso como exigencia para los tableros generales. Ahora, ¿qué nos exige el reglamento para tableros de distribución? Ya en tableros de distribución nos exige cosas distintas. Primero nos dice que se permite máximo 25 por circuitos, disculpen, por cada protección general. O sea, por cada protección general puedo derivar un máximo de hasta 25 circuitos, ¿ok? La protección de la cabecera del tablero de distribución también debe ser de corte omnipolar, a excepción de tableros residenciales de hasta 3 circuitos. Sabemos que un tablero residencial es un tablero de distribución, ¿verdad? Y bueno, todos aquellos tableros residenciales que tengan un máximo de 3 circuitos, no es obligatorio que utilicemos una protección bipolar o una protección de corte omnipolar. Ahora, como les decía, es súper difícil encontrar un escenario donde un tablero de distribución, un tablero residencial, tenga hasta 3 circuitos. La verdad es muy difícil, sobre todo por las exigencias que nos hace el mismo reglamento eléctrico, donde nos indica un circuito dedicado para la cocina, un circuito dedicado para la lavandería, un circuito dedicado para la iluminación, un circuito para enchufes, y ya ahí tenemos 4. Normalmente estos tableros así de pequeñitos son para lugares muy, muy pequeños, como estos departamentos de un solo ambiente, cosas de este estilo, ¿ya? ¿Qué más nos dice? Si el tablero de distribución está alimentando circuitos de distintos servicios como fuerza, alumbrado, clima, etcétera, se deberá usar una protección general de corte omnipolar por cada uno de esos servicios. Esto es súper interesante también porque además del general del tablero de distribución, del de cabecera, en caso de que yo tenga un armario que esté alimentando distintos circuitos, y cada uno de estos servicios distintos tenga de 4 circuitos en adelante, es obligatorio que la cabecera de esos servicios también sea de corte omnipolar. Pero bueno, tienen que juntarse todas estas exigencias. Primero que el tablero sea de distintos servicios y luego que cada uno de esos servicios tenga de 4 circuitos hacia arriba. Yo también debería incorporar una protección omnipolar, una protección de corte omnipolar para cada tipo de esos servicios, ¿ok? Y uno de los puntos también novedosos de este reglamento eléctrico, este RIC número 2, es el 664. ¿Por qué? Porque nos trae a la conversación a un nuevo dispositivo de protección que acá en Chile no teníamos o no hablábamos tanto, ¿ok? Nosotros normalmente hablamos de si queremos proteger ante cortocircuitos y sobrecargas, el termomagnético, ¿correcto? Si queremos proteger ante fallas de tierra, el diferencial para proteger la vida de las personas. Y si hablamos de sobretensiones transitorias, que también es un dispositivo que no es obligatorio, por lo tanto no es muy utilizado hoy en día, pero sí hay lugares donde se utilizan, tenemos el limitador de sobretensión. Y hasta ahí hablábamos de protecciones eléctricas. Ahora, con el punto 664, disculpen, nos habla de un nuevo dispositivo de detección de falla de arco, que es este que está acá y lo trae ahora la conversación al mundo eléctrico chileno. Pero ¿cuándo se exige este dispositivo? Revisémoslo. Este dispositivo se exige para tableros de distribución, ¿ok? De lugares muy específicos. ¿Qué lugares específicos son? Hoteles de más de 300 habitaciones, locales de espectáculos para más de 1.000 espectadores, disculpen, centros comerciales con más de 2.000 metros cuadrados, edificios de oficina de gran altura e instalaciones con ambientes explosivos. Nosotros en el tablero de distribución debemos implementar una de las siguientes medidas contra incendios, ¿ok? Y nos dice que nosotros podemos escoger una de estas dos medidas. La primera opción es utilizar un disyuntor general de corte omnipolar, check, que ya lo teníamos aquí en la exigencia de arriba,
Pero además de eso, una protección diferencial general de 300 miliamperios. Recuerden que la protección diferencial que protege la vida de las personas es la de 30 miliamperios. Esta de 300 es una medida contra incendio en este caso. Y esta protección diferencial de 300 miliamperios de forma general es adicional a las que ya las protecciones diferenciales que nosotros debemos tener de 30 miliamperios por cada uno de los circuitos. Como les digo, es una medida contra incendio que exige la superintendencia y que nosotros debemos escoger una opción o la otra. Y en la segunda opción está lo que les decía de esta nueva protección eléctrica y nos dice o usamos esta primera opción o la segunda opción que puedes tener es que todos los circuitos del tablero de distribución estén protegidos por un dispositivo de detección de falla de arco eléctrico. Es decir, cada circuito, además de su termomagnético y además de su diferencial, yo debería agregar este dispositivo de detección de falla de arco, que como les digo es la nueva protección que viene a hablarse en este reglamento eléctrico. Si me preguntan a mí, lo más sencillo sería la primera opción, porque solamente compro un dispositivo, un diferencial general de 300 miliamperios en la cabecera, al lado de la protección general, al lado del termomagnético general, y estoy cumpliendo con esta exigencia para estos lugares en específico. Ahora, la segunda opción es un poco más engorrosa porque es agregar una nueva protección para cada uno de los circuitos, ¿ok? Una protección de falla de arco eléctrico, ¿ok? No, Bastián, porque es una protección que va en los circuitos, ¿ya? No va normalmente en la cabecera. Entonces, como va en cada uno de los circuitos, no es necesario para esta exigencia, por lo menos, ¿ya? Entonces, no es necesario para circuitos trifásicos, ¿ok? Ok, vamos a ver un poquito aquí las preguntas, que ya se nos está acabando el tiempo. Me dicen, las instalaciones antiguas tienen uno o dos circuitos. Sí, es correcto, Juan, pero ahora las nuevas ya tienen más de tres. Consulta, si mi instalación es monofásica, ¿cómo lo deberíamos hacer? Entiendo que los omnipolares son para instalaciones trifásicas. No, Nelson. El corte omnipolar aplica tanto para instalaciones monofásicas como para instalaciones trifásicas. En el caso de instalaciones monofásicas, tú debes contar con una protección general de un polo más neutro o dos polos. Tú puedes escoger cuál de las dos. La de un polo más neutro es una protección un poco más económica que la de dos polos. Ahora, ¿cuál es la más segura entre los dos? Obviamente la de dos polos. Entonces, si tú tienes una instalación monofásica, lo que te dice el reglamento es que debes usar una protección termomagnética de un polo más neutro o de dos polos. La exigencia del corte omnipolar es tanto para instalaciones monofásicas como para instalaciones trifásicas. ¿Ok, Nelson? Así que espero haya quedado claro. Y Felipe ahí me ayudó a responder. Muchas gracias, Felipe. Correcto, la omnipolaridad. El corte omnipolar es un concepto. Tan solo tú debes escoger una protección que permita la protección de tanto las fases como el neutro. ¿Ok? Bastián me preguntaba por las fallas de arco, ¿no tienen para circuitos trifásicos? Nosotros acá en Chile, como Legrand, no tenemos solamente para monofásicos porque, como te digo, su función, su uso es en cada uno de los circuitos del tablero de distribución, no va en la cabecera. ¿Ok? Eso. Correcto, Héctor. Sí, mira, nuestra oferta de Stop Arc es bien limitada. Es bien limitada por ahora. Lo trajimos. Igual se vende muy, muy poco porque, como les decía, lo que utilizan más los clientes es la primera opción, es lo más sencillo. Es agregar solamente una protección diferencial general de 300 miliamperios y está. Pero bueno, la oferta que trajimos es para una oferta bien limitada, una oferta para los usos más comunes, más tradicionales y como les decía, no por ahora no es el fuerte para cumplir con este punto. Entonces, ¿cuándo se originan estas fallas de arco? Para ir cerrando, se originan por mal uso de los conductores eléctricos, por daños en la aislación de los conductores eléctricos, como podemos ver acá, y esta falla de arco puede ser, o este arco eléctrico peligroso como falla, puede ser en paralelo o puede ser en serie, como vemos acá. Entonces, ¿qué es lo que hace el Stop Arc? Distingue un arco peligroso
entre el arco convencional que se hace por la conexión y la desconexión de las cargas, ¿ok? ¿A través de qué? A través de un microprocesador que, según el arco, la corriente y el tiempo, él puede detectar si es un arco peligroso o es un arco normal, tradicional, cuando conectamos o desconectamos algo. ¿Y por qué se utiliza este dispositivo como una opción para evitar incendios? Porque normalmente la falla de arco eléctrico siempre termina como un incendio. O sea, es una falla, si bien nosotros sabemos que un cortocircuito puede terminar como un incendio si la protección no es la adecuada, etcétera, una falla de arco casi siempre termina como un incendio. Y por eso se toma este dispositivo como una medida contra incendios, pero como pueden ver es una falla que igual se puede evitar porque ocurre debido al mal uso y al daño de la aislación de los conductores. ¿Ok? Entonces en Legrand tenemos oferta, vamos a revisarla muy rápidamente, la oferta de Legrand. Nosotros tenemos dos ofertas para el Stop Arc, que como les digo, va en cada uno de los circuitos, que es lo que exige el reglamento. Tenemos una opción que es Stop Arc y es termomagnético, es decir, dos protecciones en una. Stop Arc y termomagnético, como pueden ver acá, es este, que dice curva C, 16 amperios, pero a la vez también es Stop Arc. Y tenemos una segunda opción que tiene las tres protecciones en un mismo dispositivo y nos ayuda a ahorrar espacio, que es Stop Arc, es termomagnético y es diferencial, ¿ok? Los tenemos en corrientes nominales de 10, 16 y 20 amperios, de 230 a 240 voltios, frecuencia 50 Hz, ¿ok? Entonces, él lo que hace es un autotest diario, es compatible con cualquier auxiliar de la gama de DX cubo de Legrand y acá nos indica si operó por alguna falla de arco eléctrico. Ahí tiene un pequeño LED donde si está en verde está ok, si está en rojo hay algún defecto y si está apagado en gris sin suministro o así. Entonces, recuerden, esto es un punto bien específico para lugares bien específicos donde tenemos dos opciones para escoger. Cualquiera de las dos que escojamos, ya sabemos que o es el diferencial o es esta protección de arco eléctrico, que en nuestro caso, para no tener un termomagnético, un diferencial y además un stop arc, ya este stop arc puede ser diferencial, termomagnético y stop arc en un mismo dispositivo o termomagnético y stop arc al que tendríamos, disculpen, que adicionarle un diferencial. Ya. Eso, voy a ir continuando para ver los mensajes, veo que me han escrito, vamos a ver. Ok, aquí veo la Héctor. Ya te había respondido, Héctor, que sí, tenemos solo por los momentos, hasta la actualidad, hasta 20 amperios de la protección de arco eléctrico. José me dice, el diferencial de 300 miliamperios, ¿hasta qué corriente llega? ¿Me explico? Sí, sí, José. Tienes que revisarlo en nuestra página web, en nuestro catálogo, en nuestra página web, porque sí, el de 300 miliamperios llega hasta corrientes muy, muy pequeñas, pero en ese caso tenemos este que es nuestro relé que tiene un toroide y que con esto podemos llegar a una corriente más grande, si no me equivoco, hasta 3000 y tantos amperios. Entonces tenemos esta opción por si te vas por esta primera opción de la protección diferencial de 300 miliamperios. ¿Okay? Tenemos el diferencial común y corriente, que como tú dices no llega hasta amperios muy altos, hasta corrientes muy altas, pero con esta opción, que es nuestro relé diferencial con el toroide, puedes llegar a cubrir esta necesidad de acá. ¿Ya? Miguel, para los tableros o armarios se deben considerar instalación de ventilación forzada. Depende, Miguel. En el software XL Pro, tableros de Legrand, tú puedes hacer un estudio para ver si requieres algún tipo de ventilación natural, ventilación forzada, etcétera. Eso debes ubicarlo dependiendo de los dispositivos que tú vas a tener al interior del tablero. No sé si ves acá, Miguel, estas franjas verdes quieren decir que el tablero tiene una ventilación correcta y no hace falta hacer nada. Pero cuando tú agregas todos los dispositivos, agregas el tablero con todos los elementos y estas barritas de acá se comienzan a colocar en rojo, es porque ya el software te está diciendo que tú tienes que evaluar el utilizar algún tipo de ventilación para que ese tablero no tenga calentamientos que puedan dañar los dispositivos al interior del tablero. Así que depende de cada caso, tienes que evaluarlo, tienes que hacer un estudio y te recomiendo que uses el software de Legrand para que puedas revisarlo de forma muy sencilla. ¿Sí? Nos queda un minutito
Yo creo que ahí respondí todas las preguntas, sí. Y voy a cerrar rápidamente, me quedan 3 slides. Recordarles un poquitito las exigencias de tableros móviles. Vimos exigencias de tableros generales, de distribución, domiciliarias. Tableros móviles también tiene una pequeña sección en el RIC número 2. Y yo solamente quiero recordar una cosita de los tableros móviles y es que debe contar con señalética de operación y lo más importante, un pulsador exterior con enclavamiento para desconexión de emergencia, lo que nosotros conocemos como parada de emergencia, ¿ok? Así que importantísimo, obligatorio para todo tipo de tablero móvil que cuente con su respectiva parada de emergencia, ¿ya? ¿Ok? También el IP, sabemos que es un tablero que normalmente está montado en un carro que se está movilizando de un lugar a otro, por lo tanto ya el IP para los tableros móviles es específico, te pide un IP mínimo de 56 y un IK07 como mínimo, que sale un poco de lo que ya habíamos hablado anteriormente, ¿ok? Y para finalizar, con esto quiero terminar con las verificaciones de diseño y de rutina. El RIC número 2 nos dice que nosotros debemos hacer una verificación para nosotros chequear, verificar que todo el armado del tablero esté correctamente antes de entregárselo al cliente final. ¿Ok? Perdón. Entonces, nos dice que todo tablero sobre 100 amperios se debe realizar o debe estar sometido a verificaciones. ¿Cuáles verificaciones? Este checklist que ven acá, que se encuentra en el anexo 2.3 del RIC número 2, ¿ok? Donde podemos revisar requisitos generales, requisitos para controlar el calentamiento, pruebas eléctricas, verificación de aislamiento, desempeño mecánico y eficacia de la potencia. Entonces, todo tablero sobre 100 amperios, de 100 amperios hasta 1500, yo lo debo verificar de acuerdo a este checklist, de acuerdo a estas pruebas de ensayo que están en el mismo RIC número 2 en el anexo 2.3. Ahora, todos aquellos tableros sobre 1500 amperios, ya la verificación se debe hacer de acuerdo al estándar internacional IS 61499-1-2-5 según corresponda. Entonces, importantísimo esto también, es obligatorio. Nosotros tenemos esta guía técnica que se llama Tableros a Norma y es una guía técnica de acuerdo a este estándar internacional, que es el que menciona el reglamento, donde ustedes pueden conocer, ya que nosotros ensamblamos tableros como Legrand como fabricantes. El cliente puede ir, seleccionar el tablero, lo que necesita, el diagrama unilineal, y nosotros realizamos estos tableros y desde hace mucho antes de que el reglamento entrara en vigencia, ya nosotros hacíamos estas verificaciones de diseño y de rutina de acuerdo a este estándar internacional. Entonces, revísenlo. Estas estándares internacionales obviamente no son gratuitas, son pagas, hay que comprarlas, pero pueden conocer un poco en detalle lo que hacemos nosotros con este estándar a través de esta guía técnica que se llama Tableros a Norma y que pueden descargar de forma gratuita en nuestra página web. Entonces, resumen, si tenemos un tablero de 100 amperios pero menor a 1500, anexo 2.3. Ya en ese checklist que está en el mismo pliego técnico número 2, se hacen todas estas verificaciones de diseño y de rutina, se verifica que todo esté ok antes de entregar al cliente final. Y si son tableros mayores o iguales a 1500, ya se debe hacer de acuerdo al estándar internacional 61439, ¿ok? Es un control de calidad que se realiza para garantizar que el ensamblaje, el desarrollo de ese tablero está correcto y es seguro para poder ser energizado, ¿ok? Súper, súper importante. Y voy a cerrar con este par de slides, ahora sí me quedan 2, y para revisar un poquito los comentarios, porque también sé que deben ustedes tener que irse y yo también. No quería dejar pasar por alto, si bien hablamos de tablero, hablamos de termomagnéticos, hablé un poco de diferenciales, no está en el RIC número 2, está en el RIC número 5. Es el RIC que habla de medidas de protección contra tensiones peligrosas y es comentarles que ya el reglamento en el punto 783 de este RIC nos comienza a hablar de que hay distintos tipos de diferenciales y que nosotros debemos escoger el tipo de diferencial adecuado para las cargas que yo voy a tener en esa instalación. Porque lo más utilizado es el tipo AC, pero todos sabemos que nosotros hemos ido cada día incorporando más cargas electrónicas
a nuestra red eléctrica, ¿verdad? Y el tipo AC no puede recibir o no puede detectar fallas con componentes pulsantes. Entonces, es importantísimo que si yo, como lo dice acá el punto del reglamento, prevea que las corrientes diferenciales pueden ser no sinusoidales, entonces yo no puedo utilizar un diferencial tipo AC porque yo puedo tener una gran fuga en miliamperios de una corriente no sinusoidal y el tipo AC no me lo va a detectar y estamos hablando de la vida de las personas. Recuerden, el diferencial, su única función es proteger la vida de las personas, por lo tanto, esto es importantísimo. Hoy en día, el alumbrado más utilizado es un alumbrado LED y el alumbrado LED es una carga electrónica. Y como el alumbrado LED, cada día vamos incorporando más y más cargas electrónicas a nuestra instalación eléctrica. Entonces, acá nos dice, cuando se prevea que las corrientes diferenciales pueden ser no sinusoidales, como por ejemplo en las salas de radiología, salas de computación y cualquier tipo de carga no lineal que cada día hay más, las protecciones diferenciales utilizadas deberán ser clase A, ¿ok? Que aseguran la desconexión para corrientes alternas sinusoidales, así como también para corrientes continuas pulsantes, ¿ok? Y así sucesivamente, si tenemos circuitos de computación, está el tipo F. Si tenemos instalaciones fotovoltaicas donde podemos tener una fuga de corriente en continua, entonces el tipo B es el adecuado. Entonces, solo recordarles que debemos evaluar bien qué tipos de cargas tenemos y debemos nosotros colocar el diferencial adecuado para salvar la vida de las personas que van a operar en esa instalación eléctrica. Sabemos que el tipo A es un poco más caro que el tipo AC, es cierto, pero la vida de las personas vale mucho más que eso, ¿verdad? Entonces, lo ideal sería que poco a poco nosotros, por lo menos en instalaciones eléctricas domiciliarias, vayamos migrando de a poco del AC al tipo A. ¿Ok? Y ya, bueno, tipo F y tipo B tienen usos un poco más específicos, pero es importantísimo. En la antigua NSH 4 del año 2003 nos decía, usen diferencial 30 miliamperios y se acabó. Ahora aquí en el RIC número 5 ya se nos comienza a indicar el tipo de diferenciales y que debemos usar el tipo adecuado si yo voy a tener deformaciones en el tipo de onda y donde yo voy a tener cargas no lineales o cargas electrónicas. ¿Ok? Y cierro con esta silla es la última, que es un resumen de lo que vimos en esta charla, en este webinar el día de hoy. Gracias por quedarse hasta el final, ya estos son un par de minutitos nada más. Y en este resumen quise ver 5 puntos importantes. Voy a partir desde acá. 1, el corte omnipolar, ¿ok? El corte omnipolar es obligatorio para tableros generales, para tableros de distribución, incluso los tableros residenciales, ¿ok? De 4 circuitos en adelante. No lo vimos hoy, pero también es obligatorio, en otro pliego técnico se menciona para equipos de clima, para instalaciones de faena y tiene un alcance en alimentadores de hasta 630 amperios, como muchos de ustedes lo mencionaron en el chat. En el caso de la protección diferencial, si tenemos consumos no lineales, debemos usar un tipo A o un tipo B. También nos dice en otro pliego técnico que los motores de ahora en adelante también deberán ser protegidos por protecciones diferenciales, ¿ok? Y no olvidar nunca que la protección diferencial tiene un botoncito de test, que es una mantención que nosotros debemos realizar cada cierto tiempo. Lo ideal es que sea una vez al mes, pero bueno, sabemos que no se hace así, cada 2 meses, 3 meses, para nosotros garantizar que en caso de una falla a tierra, la protección diferencial va a operar sin problema y el polvo en su interior que puede llegar a acumularse con los años y con los cambios de temperatura, no se vaya a solidificar y cuando requiera operar, opere, porque estamos hablando de la vida de las personas. Así que no nos olvidemos, nosotros como especialistas del área eléctrica lo sabemos y debemos entregar esta información también al cliente final. Ellos también deben saberlo para que puedan también realizar y tomar esta medida de seguridad. Armarios certificados al cortocircuito. Pídanle a los fabricantes de los armarios que vayan ustedes a comercializar, a comprar, dónde está el certificado de fábrica del ensayo que se realiza el cortocircuito y cuál es la corriente máxima de cortocircuito que ese tablero puede soportar. ¿Ok? Importante, obligatorio ahora por norma. Y el control de calidad como número 4, me queda el 5 por acá.
Recuerden el control de calidad para tableros de 100 hasta 1499 amperios. Anexo 2.3 del RIC número 2 para todos aquellos de 1500 en adelante, de acuerdo a la IEC Estándar Internacional 61439. Y por último, el número 5, aquí 1, 2, 3, 4, 5. IP mínimo, ok, tenemos un IP mínimo interior, uso interior 41, uso exterior con techo 44, exterior sin techo 54, ¿ya? Y con eso cierro, espero yo que haya sido una jornada para repasar un poco este tema del pliego técnico número 2, de hablar de ejemplos concretos, de hablar un poco de reforzar y ya mantener más fresco en esta memoria estas nuevas exigencias. Como les decía, es un pliego técnico con muchas novedades, por lo tanto es importante que podamos leerlo constantemente para que podamos ir memorizando ciertas cosas y teniendo en el tintero ahí muy cerquita toda esta información. Así que gracias a todos por acompañarme 10 minutos más que les he robado de su tiempo y bueno, desearles un excelente fin de semana, que tengan, que descansen y que nos puedan acompañar el próximo jueves. Recuerden, el viernes 8 de diciembre es feriado, pero el jueves vamos a hacer el webinar que correspondía para el día viernes, ¿ok? Entonces, desde ya los dejo invitados para que nos acompañen. Nos va a estar acompañando un colega mío, un especialista en el tema de gestión de la energía, así que espero puedan participar para que le puedan dar continuidad a este ciclo de sistemas de potencia. Cualquier duda que haya quedado de la presentación, pueden escribirme al correo de legranacademychile@legran.cl. Lo dejé en el chat, aquí también está en la presentación que les dejé. Si no pudieron descargar la presentación, si les quedó alguna duda, cualquier información que necesiten, estoy a su disposición. Yo y un grupo de 2 personas más para responder consultas y que todos trabajamos en este departamento de capacitación. Así que gracias a todos. Los que se tengan que ir, que estén muy bien y nos vemos. La encuesta ya se encuentra en pantalla y les voy a dejar el link también acá en el chat. Y mientras me despido de todos ustedes, voy a ver, porque sé que habían algunas preguntas que me quedaron sin responder. Así que muchas gracias a todos. No, gracias a ustedes, tan bonitos sus comentarios. Nos vemos. Consulta: ¿cuál sería la protección diferencial adecuada para motores monofásicos y trifásicos? Francisco, te voy a averiguar esa información, ¿ok? Te la voy a averiguar. Me quedo con tu correo electrónico para decirte, estoy entre dos, pero para decirte el correcto a utilizar, ¿ya? Pero normalmente la C, instalaciones comunes que no tengan cargas no lineales, el tipo A para cargas electrónicas, el tipo F, circuitos de computación, y el tipo B, fotovoltaicos, ascensores, todo lo que tenga que ver con corriente continua. Ahora, con el tema de motores, te voy a averiguar para darte la información correcta, al igual que el que me preguntó para el termoeléctrico. Así que lo tengo ahí anotadísimo. Así que ahora sí, debo irme. Que estén muy bien y nos vemos entonces el próximo jueves, ¿ok? Certificado, Jonathan, disculpa, el certificado se envía al final como valida la asistencia. Sí, Jonathan, la plataforma nos indica quiénes de ustedes participaron y le envía automáticamente a las personas que ingresaron a la sesión, tan pronto yo cierre la sala, un correo de agradecimiento de Click Meeting en nombre de Legrand Academy. Dentro de ese correo, ustedes van a poder descargar su diploma de participación por este webinar en específico, y los que asistan a todos los webinars del ciclo, o a lo menos a 4 de ellos, vamos a diseñarles un diploma adicional con el total de horas que ustedes nos acompañaron. Así que eso, Jonathan, espero haya quedado claro. Así que gracias a todos. Ok, Carlos, perfecto. Voy a revisar tu correo tan pronto salga de la reunión de ahora. Así que estén muy bien, buen fin de semana y nos vemos el próximo jueves. Chao, chao. Muchas gracias. Que descansen. Grupo Legrand. Transformamos los espacios habitacionales y de trabajo a través de la gestión de la energía, iluminación y redes digitales. Contamos con una completa oferta para los mercados residencial, terciario e industrial. Un grupo internacional con gran potencial de desarrollo. Productos comercializados en 180 países. Más de 90 oficinas a nivel mundial.
más de 38.000 colaboradores, 172 compañías adquiridas, 29% de crecimiento en ventas de productos conectados. Contamos con 170.000 referencias distribuidas en 81 familias de productos en distintas unidades de negocios. Potencia y distribución de la energía. Infraestructura digital. Canalizaciones para cableado. Componentes de instalación. Series domiciliarias. Sistemas conectados para espacios inteligentes. Control de la iluminación, entre otras. Un componente integral de la estrategia de desarrollo del Grupo Legrand es la responsabilidad social empresarial, que tiene por objeto aportar los medios para lograr un crecimiento rentable y duradero de nuestras actividades empresariales. Para esto nos enfocamos en 3 ejes: compromiso con nuestros colaboradores, ofrecimiento de un ecosistema empresarial a nuestros clientes y proveedores, limitación de nuestro impacto sobre el medio ambiente. El Grupo Legrand en Chile cuenta con una completa red de servicios con el objeto de que la experiencia a través de sus marcas Legrand y Betty Chino sea la mejor, optimizando la especificación e instalación de su portafolio de soluciones. Además, contamos con canales digitales optimizados para nuestros clientes, webinars, videos, cursos en YouTube, cursos e-learning y capacitaciones presenciales, sitios web actualizados con información relevante de nuestros sistemas y productos, aplicación móvil para optimizar el trabajo de nuestros clientes desde sus smartphones. Grupo Legrand. Transformamos los espacios habitacionales y de trabajo a través de la gestión de la energía, iluminación y redes digitales.